Buenas noches a todos los que nos van visitando, los que se están involucrando en esta charla que dará inicio en este momento. Vamos a hablar en esta ocasión de la cuestión del teatro, la inclusión de la adolescencia y la escuela como un medio de transformación a través de la educación artística. Como bien sabemos, el arte es un medio muy importante en cuanto a la cuestión de la participación y el desarrollo humano de todos los estudiantes. En esta ocasión tenemos un invitado. eh, Nuestro invitado se llama Gamaliel. Voy a dar lectura a su breve reseña, donde vamos a ir conociendo un poquito de su trayectoria, quién es, qué ha hecho y a qué se dedica. Y bien, entonces, Gamaliel es licenciado en Educación Artística por el Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California. Es estudiante en la maestría de Educación Artística del Centro Morelense de las Artes, aquí en México. Él ha trabajado como profesor de educación artística en casi todos los niveles, bueno, en todos los niveles de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, incluso en educación especial y en actualización docente. También es director del grupo de teatro escolar de la secundaria 173, quien fue seleccionado como grupo destacado en la muestra teatral de secundarias en la Ciudad de México en el año 2019. Actualmente desarrolla un trabajo de investigación sobre el teatro escolar como generador de habilidades socioemocionales en estudiantes de secundaria. Y bien, esta es la reseña de la trayectoria de nuestro invitado, pero más que leerla, pues vamos a empezar contigo, Gamaliel. Platícanos muy bien quién eres, además de lo que ya leímos, y qué es el trabajo que estás haciendo. Perfecto. Hola a todos que están ahí. Y Alejandro, pues primero felicitarte por la página, porque tenemos un espacio por fin los docentes de educación artística que tanto nos hace falta, estos espacios para conversar, para compartir, para también hacer como reflexiones, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, que muchas veces se ve que la educación artística es lo último que importa en nuestro currículum nacional y pues qué padre que tengamos este espacio. Bueno, pues sí, estudié en la licenciatura en educación artística. Pues ya tengo 5 años dando clases en todo nivel educativo. He tenido la fortuna de trabajar en educación especial incluso. He estado trabajando con docentes también en servicio, principalmente trabajando el teatro, pero realmente, ¿qué es el teatro en la escuela? No viendo el teatro como un producto, no viendo el teatro como la formación de artistas, sino realmente todos estos elementos o todos estos recursos que el teatro tiene y que las niñas, los niños, los jóvenes dentro de la escuela pueden ellos utilizar para desarrollar estas habilidades socioemocionales, el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, ¿no? Tanto que estamos hablando de empatía y sobre todo también el escucharse a sí mismos, conocerse por medio del teatro, que se cuestionen quiénes son, que reflexionen por qué son como son, la historia de vida que tienen y también esta cuestión de trabajo en equipo, aprender a escuchar al otro, qué me tiene que decir mi compañero, cómo podemos llegar a una solución juntos, cómo podemos llegar a crear teatro con las opiniones de mi compañero, con las opiniones de mi compañera, pero también darse cuenta que todos somos distintos y que a pesar de ser distintos, bueno, esas diferencias unidos, pues podemos llegar hacia un fin concreto, ¿no? Ok. Sí, muy cierto todo lo que vas mencionando, como el teatro tiene muchas cualidades de beneficio en todo el desarrollo íntegro del ser humano y es una de las partes del arte que desde mi perspectiva es muy variada, muy amplia y te permite incluso incluir todas y cada una de las diversas manifestaciones artísticas. Y bueno, hablando aquí especialmente en teatro, platícanos así brevemente de tu descripción, qué es el teatro y tú cómo lo estás implementando en la educación. Muy bien, mira, nosotros en educación artística, principalmente, pues la visión que tengo y que me ha funcionado de trabajar desde niños de 1 año con estimulación por medio de cuentos, de sonidos, de títeres, hasta jóvenes ya de
secundaria, ha sido que el teatro debe ser una experiencia artística, una experiencia donde ellos cuando entren a la clase de teatro no vayan con la visión de, híjole, nos van a enseñar a actuar, ¿no? Que también es importante enseñarlos a actuar, pero más que enseñarlos a actuar es utilizar todos estos juegos, todas estas dimensiones del teatro para que ellos se desarrollen, para que ellos se conozcan. Yo comparto fielmente que la asignatura de artes, principalmente en secundaria, que es una etapa tan complicada a lo mejor para todos los alumnos, y más que complicada, yo diría que es punto fuerte en su desarrollo humano, porque es ahí donde construyen su identidad, donde construyen su ser. Entonces, de repente la clase de teatro es este espacio donde ellos se conocen, donde ellos juegan con ellos mismos. ¿Por qué? Porque para yo poder ser una persona distinta o para yo poder interpretar un personaje en el teatro, primero debo conocerme a mí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, difícilmente puedo ponerme en los zapatos de un personaje. Entonces yo siempre lo que trabajo con ellos primero es que se conozcan a sí mismos y sobre todo involucrarlos al teatro por medio del juego. Incluso me sucede con alumnos ya de 15 años que yo los pongo a jugar y curiosamente disfrutan el juego. A veces pensamos que por ser adolescentes tendremos que ser más rígidos en artes y nada más tienen que hacer esto y no. También juegan, también se divierten, también aprenden a través del teatro. Entonces, el teatro debe enseñarse por medio del juego. Deben ellos tener una introducción al teatro por medio del juego. Y en verdad sí me ha pasado que tengo grupos de 35 alumnos de 38 y todos juegan, todos se divierten porque pasa algo muy curioso. Satanizamos mucho el juego, ¿no? En educación principalmente se tiene una percepción muy errónea de lo que es el juego. Pensamos que el juego es simplemente perder el tiempo porque nos muestra esta libertad. Y la escuela nos ha inculcado que la libertad a veces no es tan bien vista, porque la libertad es sinónimo de indisciplina y no. Pensamos también que el juego no tiene seriedad, porque es libre, porque es juego, porque se ríen. Pero si tú te fijas, si ustedes allá, si, no sé, si observan a un niño, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primitos, vean cómo juegan. No hay nada más serio en este mundo para un niño que un juego. Cómo juega con sus monitos, con sus muñecas, con objetos, cómo una caja la logran construir o rediseñar en un objeto diferente. Entonces, el juego en la educación a mí me ha sido pieza fundamental, porque he descubierto que los adolescentes incluso se divierten mucho, pero que el juego también les permite, número uno, conocerse a sí mismos, conocer sus limitantes, conocer cómo se expresa su cuerpo, cómo se mueve su cuerpo, cómo hablan, pero también los hacen conscientes del espacio que ellos ocupan en el mundo, en la sociedad, en el salón de clases, en el juego, pero también el lugar que tiene el otro. Entonces van desarrollando esta empatía con los demás y es algo muy interesante que el juego y que el teatro nos dan. Entonces yo en verdad que los invito que dejemos de menospreciar el juego y que dejemos de pensar que el juego no es serio, porque no hay nada más serio que el juego y sobre todo cuando lo aplicamos en el aula. Sí, muy cierto lo que comentas en cuanto a la parte lúdica, la ludología, que es esta enseñanza a través del juego. A veces despreciamos el juego, pero no entendemos que nosotros mismos descubrimos aún más cosas mediante esta acción. Y el teatro propicia mucho esta parte. La mayoría de las actividades en teatro son muy lúdicas, son muy personales también, para interpretar y conocer esta parte personal de cada uno de nosotros. Hablabas por allí, no podemos interpretar otro personaje si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos como persona. Y esta parte igual en el desarrollo humano es muy importante. El formar seres empáticos, seres sensibles, seres humanizados,
Como les mencionaba en una ocasión, decía el Principito, vemos humanos, pero no hay humanidad. ¿Dónde quedó esa parte Ujú. muy importante en nosotros? Y ese es uno de los cometidos de la educación artística y es algo muy bonito que se puede lograr a través de la interpretación teatral. Mencionando esta parte de la empatía, incluso me recordó con uno de los consejos técnicos que nos mandaba a ser empáticos y cuántos Sí, memes no exacto. surgieron a raíz de eso. Vale, entonces entendemos que es muy importante la parte empática, pero ¿qué sucede? Nos limitamos a veces o se nos limita a llevarla a cabo, más ahorita en la educación a distancia. Desarrollanos un poquito más esta parte empática y cómo las artes juegan un rol en ese ámbito. Sí, fíjate, justo hablando de todas estas cuestiones que pues nos han enseñado en estas últimas juntas de sobre empatía, sobre resiliencia, sobre todas esas cuestiones. A mí me preocupa cómo a veces queremos exigirle a un alumno o a un docente que sea empático simplemente porque se lo pedimos. Y no funciona así. Seguimos creyendo que las emociones es algo que simplemente se hace porque ya lo tenemos y no es así tampoco. Las emociones se trabajan, las emociones se estimulan. ¿Y qué hace el arte en esta parte? Bueno, el arte es emoción, porque todas las personas que también hacemos producción artística o que somos creadores, nos enfrentamos con que hacemos arte porque en el arte encontramos esta paz, encontramos esta parte de conocernos a nosotros mismos, encontramos comprender también mejor el mundo y nos ayuda en muchas emociones. Entonces, como las artes en la escuela debe ser este espacio para que los niños, para que las niñas, para que los jóvenes se enfrenten con sus emociones. A mí fíjate que una de las cosas que me ha preocupado siempre de educación, aparte de que pensamos que el desarrollo emocional es algo sencillo y que se da simplemente porque se da, me preocupa, no sé si alguien recuerde o si tú recuerdes si alguna vez en tu escuela o en tu formación, ya sea preescolar, primaria, secundaria, te enseñaron a sentir o te enseñaron a trabajar tus emociones. Nunca, yo no recuerdo. Yo No. tengo pues ya muchos años que pasé el preescolar, primaria y todo, y nunca nos enseñaron en realidad a cómo sentir, cómo trabajar nuestras emociones, cómo reconocer nuestras emociones. ¿Cuántos adultos no tenemos, amigos, familiares, docentes incluso también, que no reconocen sus propias emociones, que no saben cómo reaccionar a sus emociones, que no saben cómo controlar estas emociones? Y controlar no me refiero a limitar una emoción, porque todas las emociones son importantes y son necesarias para que tengamos un desarrollo emocional positivo, pero me refiero a comprenderlas y a partir de esa comprensión, pues ya expresarlas y ver hasta qué punto podemos llegar. Entonces, las artes, el teatro, yo he encontrado que a los adolescentes les da esta parte de trabajar sus emociones. Me comentaba, te voy a compartir, yo hace ya 5 años, yo di clases en preparatoria, acá en Mexicali. Di clases en el taller de teatro en el plantel de CECITE Los Pinos y tenía alumnos de entre 15 y 18 años. Yo tenía alrededor de 40 alumnos y pues teníamos la clase de teatro que era como extra escolar, ¿no? Porque no era parte de las materias que normalmente tienen. Entonces, este, pues ya pasó hace muchos años eso, te estoy diciendo que hace 5 o 6 años, y hace poquito un exalumno mío que ya ahorita ya terminó la universidad me contactó y en verdad me conmovió mucho el cómo él daba las gracias por haber llevado la clase de teatro, porque la clase de teatro, lejos de formarlo como actor, lo formó como persona. Y él hacía un análisis muy interesante de cómo, a pesar de los años, él cómo se fue dando cuenta que la clase de teatro le sirvió para trabajar en equipo a la hora ya de él enfrentarse a la vida real.
a la hora de ella trabajar en una empresa, en una institución, que él estaba estudiando algo que era ajeno completamente a las artes, pero cómo él reconocía que el teatro le sirvió en esta empatía, en este autoconocimiento también, en este autoconcepto, en esta construcción de la identidad. Y se me hizo muy interesante. Entonces, creo que las artes son este lugar donde podemos trabajar las emociones. Sé que podemos entrar en controversia con el tema de si la técnica es importante o no es importante dentro de la clase de artes en educación básica. Sí es importante, pero yo no diría que lo es todo, porque muchas veces nos vamos a la técnica. Entonces, en verdad, aprovechemos todos estos elementos que el arte tiene, que la danza, que la música, que las artes visuales, que el teatro tiene, para que nuestros alumnos fortalezcan este lado emocional y que generen pues estas habilidades socioemocionales, ¿no? Sí, muy cierto. Y referente a la anécdota que compartes, igual muchos de mis maestros y conocidos me habían comentado situaciones similares. Y es que sí debemos entender de que la clase de educación artística, más que a lo técnico o a lo artístico, porque realmente no formamos artistas, enseñamos cosas de nivel inicial. Más allá de hacer artistas, nosotros hacemos este tipo de cosas de volverlos sensibles, volverlos colaborativos. El trabajo en equipo en las artes va más que nada remarcado. Y a veces también el respeto, decía por ahí un autor, es que las artes, lo decía Eisner, es que las artes te enseñan a valorar tu cultura y la diversidad que tenemos alrededor, porque no todos vamos a pensar igual, no todos tenemos el mismo talento, no todos vamos a hacer un dibujo bello, no todos vamos a actuar bien, pero aquí viene el respeto colaborativo entre todos y cada uno de nosotros. Entonces, el entender esta parte de como maestros de artes, no tenemos que lidiar con, es que el alumno no está aprendiendo a dibujar o a actuar, ¿vale? Sí, Es que estamos enseñándole a ser un ser humano, no a que sea un artista. Por ahí tenemos los enfoques de la educación artística mencionados. Resumidamente podemos mencionar los tres más importantes. Es educar a través del arte para concientizarnos o el arte como una herramienta pedagógica o también por una parte, si entra la parte, lo técnico que mencionabas, es importante. Claro que también es importante, porque de todo ese grupito de alumnos que podremos tener, alguno que otro o algún loco como nosotros, más adelante va a querer dedicarse a este ámbito. sí, justo. Y fíjate que no sé si te sucede, pero lo curioso es que los alumnos que tienen más problema en español, matemáticas, ciencias, o no, a ver, los docentes que se quejan de ciertos alumnos en español, matemáticas y todo, resulta que son los alumnos que mejor están en artes y que esta espontaneidad que tienen y estas ocurrencias que tienen, pues los benefician a la hora de ya irse a la clase de artes, ¿no? Y yo la verdad que a veces digo, bueno, sí, todo es importante, las matemáticas, el español, las artes, educación física, todo es importante, pero en realidad, con esta situación que estamos viviendo del encierro, de la pandemia, de que tenemos alumnos que perdieron familiares, incluso nosotros, nos hemos dado cuenta que la parte emocional es muy importante, ¿no? Que la parte emocional es algo que hemos descuidado completamente y que la escuela ha descuidado completamente. Ha querido adaptar la escuela también y ha querido meter un poquito la cuestión emocional, pero sigue todavía ahí como en la nube porque no se ha aterrizado bien. Entonces, nos hemos dado cuenta de cómo el ser humano nos hace falta esta parte de las emociones y también muchas personas ya son conscientes de que las artes brindan estas habilidades socioemocionales y aquí lo interesante sería, ¿qué va a suceder cuando pasemos esta situación? ¿Cuál va a ser el papel de las artes, del teatro en las escuelas? ¿Cuál va a ser el papel de las artes en la sociedad también? Porque nos vamos a lo mejor a enfrentar a que las personas van a empezar a buscar y consumir arte, porque se van a dar cuenta que los nutre en su ser, que los nutre en las emociones. Entonces, pues va a estar como interesante, ¿no? Ahí que suceda, pero sí.
Así es. Así es. Una vez regresando de manera presencial en un futuro, no sabemos cuándo, esta parte emocional y el juego y, bueno, el papel de las artes se va a ver muy, muy notorio. Después de pasar tanto tiempo encerrado y sin tener contacto con muchas personas de manera ya fraternal, de manera personal, pues allí nos vamos a dar cuenta cómo ellos van reaccionando hacia las diferentes materias en la educación artística. Por eso igual, muy importante esta cuestión. Dejemos a un lado lo técnico. No estamos diciendo que no vamos a enseñar cosas de manera seria, digámoslo por así decirlo, pero hay que darle mucho énfasis a esta parte humanista en las personas. Cómo el teatro puede ayudar a desarrollarnos como seres humanos, cómo las artes visuales pueden hacerlo. Todas las artes van a ir convergiendo en las mismas cuestiones. Por allí, igual, la vez que platicábamos, pues me comentabas sobre tu trabajo de tesis y la investigación que tú estabas haciendo en relación a este ámbito teatral de la educación artística y pues la inclusión en las escuelas y los adolescentes. Vamos a empezar a platicar poquito sobre tu trabajo, si gustas compartirnos. Ok, perfecto. Bien, pues yo ahorita estoy ya en la maestría en educación artística y pues como parte de la formación nos piden un trabajo de investigación. Yo decidí abordar el trabajo desde el teatro escolar como generador de habilidades socioemocionales en alumnos de secundaria. ¿Por qué? Porque nos encontramos con mucha documentación, con muchos investigadores que tienen sus propias publicaciones del teatro en la escuela, ¿no? Como algo un poquito más técnico sobre la enseñanza de el teatro como disciplina. Y también, por otro lado, tenemos esta parte de todas estas habilidades socioemocionales que necesitan ellos desarrollar durante la educación básica, pero hay poca documentación, hay pocas investigaciones que conjuguen estas dos áreas, que conjuguen de, bueno, ok, sí, el teatro sabemos los beneficios que tenemos estando ahí, pero ¿qué sucede con esta parte de las habilidades socioemocionales? Yo esta investigación la estoy aplicando con alumnos de tercer grado de secundaria, pues por esta cuestión de la virtualidad, pues sí ha cambiado un poco, pero esperemos que ya pronto podamos estar otra vez en presencial para ver el desarrollo de. Pero, ¿qué busca esta investigación? Busca dar herramientas a los docentes de teatro en secundaria que puedan medir el desarrollo emocional. Pero ojo, no me refiero a tanto como una evaluación, porque hablar de evaluación estamos hablando de otros puntos ya un poquito más profundos de todo lo que tiene que ver la evaluación educativa, sino a esta cuestión también de que los alumnos puedan reflexionar, puedan expresar, puedan escribir lo que sienten. Yo con mis alumnos, yo tengo algo que es el diario de teatro o teatrero, como lo mencionan ellos, donde en ese diario ellos al terminar cada juego o cada sesión hacen una pequeña reflexión sobre lo que vivieron en la sesión. Ya sea cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas que ellos consideran que son malas. Me enfrento a veces con alumnos que a lo mejor traen una situación ahí social, emocional, y lo plasman ahí o me dicen, híjole, ¿sabe qué? Yo no quería hacer esta actividad porque me tocó hacerla con X y no me llevo bien con esa persona. Pero lo curioso es que van solucionando diferentes cosas sociales que tienen ellos con sus compañeros. Yo me he dado cuenta, porque justo el diario a mí me sirve, número uno, para ver el proceso que tienen ellos desde el día uno que entran a la clase de teatro hasta el día último. Y ese proceso yo lo monitoreo con los alumnos. Estoy viendo qué está pasando, qué están viviendo. También me sirve como una autoevaluación conmigo mismo para ver qué se puede cambiar de mi clase y también ver en qué punto se encuentran ellos o el grupo en general.
también me sirve para identificar situaciones específicas de grupos o ya sean emocionales que tienen los alumnos y yo a partir de estas situaciones que ellos me van mostrando en sus reflexiones, yo es cuando decido y cuando les propongo diferentes textos para trabajar como proyecto. ¿Ok? Final. Yo por lo regular, yo los periodos los divido así. El número uno, me voy a todo lo introductorio que tiene que ver con el teatro, a todo el juego que tiene que ver con la percepción, con los sentidos, a todos los juegos que tienen que ver con lo motor expresivo, cómo se mueve mi cuerpo, con la expresión gestual, con la expresión corporal, con el sentido espacial también en su relación con los demás y también abordo juegos que tienen que ver ya con la representación, que los juegos de representación pues son estos juegos donde ya ellos interpretan un personaje distinto y crean un personaje a partir de improvisaciones y juegos que propician eso. En el segundo seguimos también con juegos, pero ya un poquito adentrándolos hacia reflexiones un poquito más profundas. Ya en el segundo son actividades como detonantes, donde a partir de imágenes, estímulos sonoros, visuales, ellos empiezan a crear diferentes escenas, monólogos, diferentes cosas. Y en el tercero ya creamos un proyecto artístico de teatro, que es presentar una obra de teatro. Pero como lo mencionamos, el producto aquí no es lo más importante. Lo más importante es el proceso que ellos viven para llegar a ese producto. Entonces, yo me enfoco más hacia todo esto que ellos viven desde la planeación, desde los trabajos en equipo, desde la selección del texto, desde que comprendan de qué habla el texto, que reflexionen el texto, que no solamente sea porque yo lo seleccioné y porque ya eso es, sino que ellos se den oportunidad de seleccionarlo a partir de sus intereses, a partir de lo que ellos están viviendo como seres humanos, porque muchas veces no le damos oído a los alumnos de secundaria y es cuando más nos tienen que decir cosas. A mí me encanta que hablen, yo les digo, en mi clase a mí no me gusta el silencio. Aquí ustedes hablen, griten, digan lo que tienen que decir, porque sé que es un momento para ellos donde pueden tener esta libertad. Entonces, ya que llegamos al proyecto y que incluso presentamos una obra, porque yo lo que hago es un festival de teatro escolar, donde ellos hacen su propia escenografía, su propio vestuario, incluso hacen su propia publicidad, diseñan su cartel, eh, dan la publicidad a los demás grupos y los demás grupos deciden a qué obra quieren entrar y ellos preparan todo, luces, musicalización, butacas, escenario y todo. Presentan la obra y cuando termina esta presentación, dedico un mes completo a la reflexión. ¿Qué hago en esta reflexión? Ellos reflexionan todo su proceso y reflexionan qué sucedió estando frente a un público, qué emociones llegaron en mí cuando ya me dijeron, ya sal, que se me trabó el pie, que vi nublado, que me entraron los nervios, empezaron mis manos a sudar. Eso justo es el autoconocimiento y eso es lo que yo quiero que ellos logren, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ya me di cuenta que cuando estoy nervioso mis manos me sudan. O ya me di cuenta que cuando tengo miedo empiezo a temblar. Entonces ellos empiezan a reconocer todas estas emociones que van sintiendo a la hora de ya presentarse. Y también, ¿qué sucede cuando ya nos presentamos? Es cuando empieza esta reflexión y es muy interesante. Y quiero hacer aquí mucho énfasis. Eh, Cuando trabajamos el teatro en escuela, como dijimos, es muy importante, es más importante el proceso que la obra en sí o la presentación en sí. Pero también es muy importante la reflexión después de la presentación, porque esta reflexión es un cierre donde ellos dicen, bueno, en la preparación vimos que nos salía mal este ensayo, pero a la hora de improvisamos, nos ayudamos entre sí,
porque no salió algo como tendría que salir. Y es cuando ellos llegan a esta reflexión y que van identificando todas estas emociones que vivieron durante el proceso, durante la presentación, y es interesante pues poderlos escuchar. Vale. Esta parte de la autorreflexión y es con lo que más me quedó y es la parte fundamental, digamos, o el pilar de lo que tú estás haciendo y proponiendo. Me parece muy interesante y de hecho, bueno, personalmente me ha tocado como maestro aplicarlo. Desde que inicié con mis alumnos, lo que yo les dije, no me interesa tanto que ustedes salgan artistas, lo que me interesa es la autorreflexión en cada una de las clases, porque enseñamos, pero realmente ellos están aprendiendo, realmente nosotros estamos enseñando o ellos hacen que aprendan y el maestro, oh, ok, me entregó un bonito trabajo ya con eso. Esta parte de la autorreflexión es muy importante, que en el teatro si lo trasladamos al pensamiento griego es este proceso de catarsis griega, ¿no? Que se daba de tú miras una tragedia y ok, tengo que redimir esos pensamientos que a veces tengo por allí perdiditos. También mencionabas mucho la parte emotiva, empática que empezamos a platicar en un inicio y me surgió una duda, bueno, o algo que yo veía, que es esta cuestión de la virtualidad. Comentaste cómo cambió la virtualidad tu manera de ver el trabajo de investigación que estás haciendo. Y platicamos a veces de que hay alumnos que no tienen cámaras encendidas o no se atreven a hablar. Y te platico casos particulares. A mí, por ejemplo, hay chicos, no es que no prendo la cámara porque me da miedo, miedo a Ujú. que, y aquí comprendemos ya esta parte que faltó un trabajo de desarrollo emocional en él para llegar a esta parte de enfrentar quizás esta nueva temática de educación en línea. Digo, ¿qué opinas en esta parte emotiva? ¿Cómo vemos ahorita y qué fue lo que fue destapando realmente esta cuestión de la pandemia en el proceso educativo? Sí, mira, yo creo que todos los docentes nos enfrentamos con nuestros propios miedos, ¿no? Con nuestros propios miedos, con nuestras propias inseguridades, porque de repente llegar a una situación virtual, pues nos cambia todo, nos cambia las reglas del juego completamente. Lo que veníamos haciendo de años quizás o de meses, o el trabajo tan dominado que teníamos de los ejercicios, de los juegos, pues era cómo lo adaptas a la forma virtual. Y lo que hablábamos, que muchas veces también los mismos alumnos, bueno, no ponen de esta parte también por otras situaciones que están viviendo y porque es más complejo el trabajo virtual. Lo complejo no es sentarnos y hacer una plática y mostrarles videos. Eso no es lo complejo. Lo complejo es lo que ellos están viviendo en su núcleo porque están ahí, encerrados. Están ahí las 24 horas, están ahí los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué está pasando con ellos ahí? ¿Qué están viviendo? ¿Qué sentimientos? ¿Qué emociones están viviendo? ¿A cuántas cosas se están enfrentando? Incluso uno como docente nos hemos enfrentado a muchas situaciones. A mí me ha tocado dar las sesiones con noticias fatales y que tengo que sonreír porque no puedo perder la clase, ¿no? Pero también, pues es parte, también es importante esta parte emocional. Y yo, por ejemplo, yo con teatro, yo no te mentiré, al principio yo me sentía frustrado, porque yo decía, cómo hago que ellos participen en teatro? ¿Cómo hago que se pongan de pie desde sus casas? ¿Cómo hago que adapten un rincón para que puedan moverse, para que puedan hacer los ejercicios, ¿no? Cuando yo ya pasé esa parte interna, esta parte emocional, esta parte de decir, bueno, sí se puede adaptarlo, pues se adaptaron los ejercicios y se pudo lograr. No, no te voy a decir que al 100% porque es mentirte, porque creo que todos los docentes, ninguno hemos estado al 100% en asistencia, en entrega de nuestros alumnos. Te puedo decir que un 70% sí se logró máximo, con unos grupos un 20%, porque volvemos, esta virtualidad también nos dio a mostrar estas oportunidades o más bien estas diferencias que tenemos como sociedad. Y ahí es donde entra la empatía que tanto hemos hablado, ¿no?
tú como docente, qué tan empático vas a ser con tus alumnos, pero también ellos como alumnos, qué tan empáticos van a ser con sus demás amigos y contigo como docente. ¿Cierto? Y este proceso socioemocional, las artes lo propician muy bien y ya lo hemos estado platicando, lo hemos estado viendo. Incluso nosotros mismos quienes pasamos por este proceso de formación en las artes, pues lo vimos muy claramente en nuestro desarrollo. Yo, por ejemplo, mi manera de pensar y ser era muy diferente antes de tener contacto con las artes. Para teatro yo no ni sonreía, muy diferente a lo que ya se viene viviendo hoy en día. Ese mismo proceso que nosotros pasamos ya de adultos, quizás en muchos, es el que le hace falta pasar a ellos, pero comprender que no lo van a pasar de la misma manera en que nosotros lo pasamos, porque nosotros lo vimos como un eje ya profesional, formado en nuestro ámbito de ejercer ya dicha carrera. Sin embargo, ellos no, ellos solamente es un proceso de experimentación. Bien, por aquí están haciendo varios comentarios y bueno, voy a ir checando los comentarios, algo que quieras ir añadiendo ¿Ok? y vamos a ver si hay alguna pregunta por allí. Perfecto. Ok, bueno, no hay preguntas, solamente haciendo referencia a lo que hemos estado platicando, ciertamente las artes son esta parte fundamental en la cuestión de la educación. También platicábamos de otra parte de la inclusión, de cómo podemos incluir las diversas áreas artísticas en una misma materia. Pero ello me platicaste en una ocasión que tú tienes énfasis en teatro, pero no solo teatro enseñas, sino también de vez en cuando metes una que otra rama. ¿Cómo es este proceso que tú llevas y cómo lo llevas a cabo? Sí, mira, yo pues primero es por el diagnóstico del grupo. A veces también pensamos que por ser artes a todo el mundo y a todos los alumnos les va a interesar o les va a gustar, ¿no? Las artes. Pero también pues tenemos alumnos que no, ¿no? Que no les gusta por diferentes razones. Tenía un alumno que el teatro no le gustaba porque en la primaria tuvo una mala experiencia en una obra frente a público. Entonces, esa mala experiencia ya lo traía y lo traía consigo. Entonces, pues se tuvo que trabajar con él esa parte para que pudiera pasar esa mala experiencia y que se diera otra vez oportunidad de poder estar en el teatro. Pero justo con él fue cuando yo me cuestioné como docente, bueno, sí, pero ¿qué pasa con los alumnos que quieren experimentar con otra disciplina artística? ¿Qué sucede con los alumnos que tienen habilidades para el dibujo, para la pintura, para la danza, para la música? Entonces fue cuando yo empecé a incorporar ya proyectos más interdisciplinarios donde los estudiantes pudieran también trabajar algo de danza, pudieran trabajar algo de música, pudieran trabajar de algo de artes visuales, y a la hora de ya formar el proyecto de teatro final, ellos sabían ya las habilidades que tenían y el gusto que tenían por una de las disciplinas artísticas. Entonces, en estos proyectos había alumnos que actuaban, había alumnos que pintaban todo lo que tiene que ver con utilería, con escenario, con todo. Había alumnos que musicalizaban la obra en vivo. Tenía alumnos que sabían tocar guitarra y la llevaban y ellos iban como formando esta musicalización, y tenía otros alumnos que les gustaba la danza. Incluso pues ellos también metían diferentes como pasos y todo esto para sus obras. Entonces yo me di cuenta que como maestro yo no me podía quedar en, bueno, yo quiero que nada más sea esto y nada más es esto, ¿no? Sino sobre todo escucharlos, volvemos, partir de los intereses que los alumnos tienen y más en la etapa que están. Y también una de las nobles labores que tiene el teatro es que el teatro puede invitar a otras disciplinas artísticas a que se conjuguen y crear una, pues, una obra, ¿no?
hay muchos también, hay muchas situaciones que dicen, bueno, es que no puede ser porque a lo mejor esto es danza, esto es teatro, esto es artes visuales, esto sí. Entiendo eso y sé que debemos seguir cierta línea, pero la educación artística en la escuela nos da también esta libertad a como docentes experimentar con las artes y que ellos también experimenten con todos estos elementos de las artes y así partir de lo que, de sus gustos, de sus habilidades y entender que todos somos distintos, todos tenemos diferentes habilidades y que cuando sumamos estas habilidades podemos llegar a un proyecto muy bueno que en este caso pues sería una obra de teatro como proyecto final. Ok. Mencionas muy importante la parte interdisciplinar que podemos manejar. Y por ahí antes de eso mencionaste algo que me llamó la atención, lo del alumno que llegó a odiar el teatro por parte de esta mala experiencia. Y bueno, aquí me lleva a pensar, ciertamente, nosotros como maestros en artes somos como que un arma de doble filo. Podemos hacer que ellos aprecien o rechacen por completo el arte según cómo nosotros lo mostremos o lo enseñemos. Sí, justo es algo complicado porque tenemos un trabajo muy importante, que muchas veces las mismas escuelas piensan que el docente de artes es únicamente para los festivales, para el 10 de mayo, para la pastorela, para, no. Que no digo que no es importante, que también es bueno que tengan esta experiencia, pero el papel de los profesores de artes en educación básica es sumamente importante y hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque como lo mencionas, podemos hacer que con esta clase ellos quieran aprender más de arte, sea la disciplina que sea, o que digan, yo ya no quiero arte porque ya estoy cansado, porque siempre hacemos lo mismo, porque siempre nos pone a hacer esto el profe, porque ya no quiero hacer nada. Entonces, sí, es bien complicado. Cuando pasó eso, a mí la verdad que me dio tristeza porque dije, híjole, pues que, o sea, desconozco la situación en sí o qué pasó a profundidad, pero pues es algo que lo marcó y es algo que ya tenía una predisposición y que tenía un bloqueo mental ya con el teatro y en verdad se ponía de mal humor cada vez que entraba a la clase de teatro. Una vez me gritó así frente a toda la... Es que yo no quiero hacer teatro porque el teatro no... Y yo dije, bueno, en vez de regañarlo y decir, siéntate no, dije, no, tengo que preguntar, tengo que indagar qué está pasando. Porque los adolescentes no solamente gritan, no, expresan porque sí. Lo hacen porque a veces no tienen otra forma de comunicarnos lo que están viviendo. Volvemos a la cuestión emocional y la importancia de que ellos sepan este control emocional, ¿no? Y ya cuando indagué un poquito más, pues me di cuenta que pasó en un festival que no salió como tenía que ser y todo el mundo se empezó a reír de él. Incluso menciona que los papás lo regañaron porque no pudo hacer eso, ¿no? Y sí dije, híjole, pues qué difícil. Traté de involucrarlo, a él le encantaba también todo lo plástico, todo lo visual. Entonces lo fui metiendo por esa área a construir escenografía. Ya cuando lo vi un poquito más motivado, justo le tocó cubrir a un compañero que faltó. Entonces, pues por salvar a su equipo, dijo, pues yo entro a actuar. Y lo hizo bien, o sea, sí lo hizo muy bien. Y yo, como digo, yo me quedo satisfecho con que se pongan al frente, digan hola y ya se salgan otra vez. Porque estar frente a un público, pisar un escenario, no es cualquier cosa. ¿Sí? Esta manera en que tú reaccionaste a esta situación es algo que ciertamente no muchos pueden hacer o se van por la vía fácil de, "Ps, cállate, siéntate, yo soy el maestro", pero está muy bien cómo lo manejaste. Y mira, por aquí hay una pregunta. Dice, ¿es posible llevar a cabo la transversalidad con otras materias apoyadas en el teatro para reforzar contenidos y trabajo en equipo? Sí, sí, justo muchos profesores, principalmente en primaria,
Utilizan mucho la dramatización para abordar temas de historia principalmente, de ciencias, de español, e incluso también en secundaria, en la materia de español, ellos ven algo sobre obras de teatro. Cuando sucede eso, yo trabajo en conjunto con los profesores de español para vincular ese aprendizaje que están ellos haciendo, que es toda la estructura dramática del texto, lo que son acotaciones, lo que son escenas, diálogos, actos, y yo me voy a la parte ya de aplicación. También cuando trabajaba clases en preescolar, lo que yo hacía con tercer año era que la educadora me daba un tema que estaba ella viendo en la semana, por ejemplo, los números del 1 al 50. Entonces yo por medio de las artes o por medio del teatro hacía actividades donde ellos también trabajaban los números, pero desde una perspectiva a lo mejor un poquito más lúdica o diferente, o que ellos no sintieran que estaban trabajando eso. Recuerdo mucho en preescolar, la ventaja que tiene es que hay mucho trabajo de las educadoras con el profesor a veces de música o con el de educación física. Y en el plantel donde yo estuve, trabajamos varios proyectos en conjunto con la educadora, con educación artística, y salían proyectos muy interesantes. A veces a los alumnos actuaban diferentes obras que tuvieran que ver con algún tema que estaban viendo, a lo mejor de los animales o de las vocales o de las letras o las sumas. Ellos también hacíamos actividades con artes plásticas que tuviéramos que trabajar eso. Pero sí, totalmente el teatro se puede utilizar como herramienta didáctica pues para ver otros contenidos ya de forma más transversal. Sí, y creo que algo que hace falta a veces es como que la comunicación entre materias. Esto que tú decías de cómo tú usabas métodos lúdicos para enseñar algo que se estaba enseñando de manera rígida, es algo que podríamos hacer. No sé, vamos y le preguntamos al maestro de ciencias, ¿qué estás haciendo en ciencias? Buscamos una actividad dentro del arte que involucre la ciencia. Porque como hemos Ujú. mencionado en otras ocasiones, todo lo científico, todo lo de las ciencias exactas, se van tomadas de las artes también. Ambas parten de este proceso imaginativo y creativo para llevarlo luego a cabo a la realidad. Es algo que quizás, desde mi perspectiva, si todos los maestros de artes empezaran a hacerlo, estaríamos cambiando por completo la manera de enseñar, estaríamos revolucionando esta cuestión del arte en la educación. Sí, completamente. Y yo sé que a veces es complicado por los tiempos de los docentes, porque sé que a veces también no hay disposición, pero sí se puede cuando hay disposición por ambas partes o por más partes, se puede hacer. Y yo he logrado buenos proyectos en secundaria pública con docentes de otras asignaturas, donde logramos hacer algo muy bueno a través de la transversalidad entre varias asignaturas. Entonces sí, sí se puede. Comprendo que es complicado y que a veces por los tiempos pues andamos que yéndonos a otra escuela o por las horas o porque no tenemos tanto libre, pero sí se puede lograr algo muy bueno. Y también entender que el ser docente es un compromiso social, es un compromiso con uno mismo, es un compromiso que adquieres al momento en que tú dices quiero ser docente, porque estamos conscientes todos que ser docente es una de las profesiones número uno más hermosas, pero también más complicadas, porque trabajamos con muchas personitas, con muchas personas que se están formando y que depende mucho lo que nosotros nos pongamos a decir o nuestra actitud. También a veces, ¿cuántos docentes no recordamos que simplemente con la mirada ya nos hacían sentir mal o con simplemente con la pura expresión del cuerpo decías, híjole, viene enojado este profesor o me está viendo mal o no le gustó? Entonces, yo la verdad, yo creo necesarias dos cosas. Número uno, que todo docente en las normales o en las universidades que forman a docentes llevaran una materia que tuviera que ver con el teatro, pero una materia no para formar docentes de teatro, sino que ellos vivieran el teatro desde una perspectiva personal,
que ellos tuvieran esta experiencia de jugar con el teatro, ellos como persona, porque al final les va a dar muchas herramientas al pararse frente a los padres de familia, frente a los alumnos, al modular su voz, al hablar también, al dar un tema, al contarles un cuento, al moverse, al comunicarse con los papás y con los alumnos, les va a servir muchísimo. Y también yo creo necesario que todas las personas en algún momento, ya sea de niños, ya sea de adultos, ya sea de lo que sea, tengamos oportunidad de trabajar con las artes. Porque si todas las personas en esta sociedad en algún momento tuvieran esta oportunidad de acercarse, ya sea a la danza, al teatro, a la música, a las artes plásticas, seríamos muy diferentes como sociedad. Porque las artes, volvemos, nos dan esta parte del ser, nos ayudan a crecer, nos ayudan al autoconocimiento, pero sobre todo también a esta empatía y a esta sensibilidad a todo lo que nos acontece, ¿no? Sí, muy de acuerdo contigo. Y ya si hablamos en cuestión educativa, bueno, desde mi perspectiva utópica de cómo debería de ser la educación, el proceso de educación artística, yo veo al teatro como una de las principales herramientas en la formación de los pequeños, de preescolar, porque el teatro te va dando todas estas herramientas lúdicas pues, que el chico necesita y empezando a incluirlo desde pequeño, ya va a ir dando grandes resultados conforme ellos vayan avanzando en su grado académico. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan conveniente sería utilizar monitores, es decir, alumnos con mayor gusto o aptitud en este arte, para apoyar a los demás compañeros que se les dificulta expresarse, comprender y o trabajar con las rates y así generar un ambiente de apoyo entre pares en un grupo numeroso? Sí, entiendo. Entiendo de nombrar como estos líderes o estos como alumnos que ayuden a lo mejor a los que son un poquito más tímidos, a los que les cuesta más trabajo. Fíjense, yo hago lo siguiente. Yo siempre cuando hago proyectos, los pongo 50% alumnos que yo veo que tienen esta habilidad y esta facilidad para hablar en público y 50% que no. ¿Por qué? Porque a mí me interesa muchísimo más estos alumnos que son tímidos, estos alumnos que no expresan, estos alumnos que se cierran, estos alumnos que no quieren participar. Aunque también pues me interesa ayudarles a los que tienen habilidad pues a desarrollarla más, ¿no? Pero yo lo que hago es que pongo 50-50 siempre. Entonces, estos alumnos que a veces son un poquito más tímidos o que les cuesta más trabajo, los ayudan los alumnos que tienen un poquito más de habilidad o que tienen más presencia o que no les da miedo el pararse frente a un escenario. Yo lo que también hago es que de repente a los equipos pongo líderes que yo sé que tienen habilidad y líderes que son un poquito más tímidos. Y me ha funcionado mucho porque al final se ayudan entre sí. Y ellos se dan cuenta que para poder llegar al final de lo del proyecto, pues necesitan trabajar en equipo. Y cuando ellos ven que a lo mejor un compañero tiene un poco más de pena, tiene un poco más de miedo, más de nervios, entre ellos mismos se ayudan, ¿no? Pero, ojo, es muy importante que tú como docente estés monitoreando esta situación. No puedes nada más dejar y ya los tengo así, no. Tú tienes que estar monitoreando, tienes que pasarte por los equipos, escuchar cómo están llegando a los acuerdos e intervenir cuando se necesite, porque para eso estamos como docentes, ayudarlos, darles las herramientas, aprender de ellos también, ¿no? Entonces, siempre estar al pendiente de todo lo que sucede para cualquier situación, intervenir y pues para que no sea una experiencia negativa en vez de ser una buena experiencia para ellos. Ciertamente importante el trabajo colaborativo. Las muchas mentes crean mejores ideas. Aquí hay otra pregunta.
referente a algo que mencionaste hace rato con la actitud del docente, me parece muy interesante. ¿Qué importancia tienen los gestos y la voz? Esa es la pregunta. El gesto y la voz tienen muchísima importancia, al igual que la expresión corporal. Yo justo es de los primeros temas que yo veo con mis alumnos, cómo nos expresamos, por medio del cuerpo, por medio del gesto y por medio de la voz. Y un ejemplo, les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes cuando llegan y se sientan todos los días pueden distinguir cómo se siente su amigo simplemente con verlo? O pueden distinguir cómo se siente un maestro simplemente como llega. Ustedes cuando nos ven entrar, saben si venimos enojados, si va a ser buena clase, si venimos un poquito más felices, todo eso. Entonces es muy importante trabajarlo, pero también como docentes, trabajarlo. Porque yo la verdad, yo creo que la intimidación es algo que ya quedó en hace muchos años. Se sigue usando y es muy claro que hay muchos docentes que usan esta intimidación de la mirada, ¿no? Como que nada más los voltean a ver o que hacen cierto gesto, pero no, no, o sea, ya quedamos, eso ya quedó. Ahorita lo que tenemos que hacer es ser empáticos, sí, pero también aprender nosotros como docentes a comunicar con nuestro propio cuerpo. Es por eso que yo te decía que yo también entre mis sueños y entre mis pensamientos de la educación artística, creo que es importante que todo docente en formación, ya sea de la especialidad que sea, preescolar, secundaria, primaria, educación especial, educación física, educación artística, viva esta experiencia de trabajar el teatro, porque el teatro nos ayuda a esta cuestión de controlar nuestras expresiones, más que controlarlas, no, no tanto controlarlas, pero identificarlas. Entonces también mediarlas y decir, bueno, es importante toda forma de comunicación porque al final mi gesto comunica, mi cuerpo también dice algo y mi voz a veces dice algo. ¿Y cuántas personas no vemos que no hay una sincronía en lo que dicen, lo que comunican con el gesto y lo que comunican con el cuerpo? Es por eso la importancia de trabajar esa situación. Exacto, es como el que quiere motivar a los chicos, pero va con una cara y una flojera, pues ya desde ahí estamos yendo muy mal. Bueno, vamos a ir pasando entonces ya a la parte final, al cierre de esta charla. Por allí, quien tenga alguna otra pregunta puede irla haciendo y le vamos a ir dando lectura. Y bueno, entonces para ir concluyendo, algo que nos quieras ir anexando o algún mensaje en específico que quieras ir dejando de todo lo que hemos estado hablando. Yo en verdad los invito a todos. Yo sé que los docentes de educación artística somos docentes comprometidos, somos docentes apasionados con nuestra clase, porque nos ha tocado vivir de todo. Nos ha tocado vivir administraciones, sistemas que creen que no es tan importante nuestra clase. Nos hemos enfrentado con padres de familia que incluso dicen, bueno, artes no porque pues no importa tanto. Alumnos, directivos, colegas incluso que a veces como que nos relegan un poco. Yo los invito a no bajar la guardia, a no bajar la guardia, a seguir comprometidos con este trabajo de la educación artística, seguir con esta pasión, pero volvemos a entender que la educación artística, que el teatro en la escuela debe ser una experiencia artística que les genere, que les evoque diferentes emociones, diferentes sentimientos y situaciones para que los alumnos puedan conocerse. Dejemos de un lado la idea de formar artistas, porque recuerden que nuestra función no es formar artistas. Nuestra función es formar, perdón, seres humanos que sean conscientes del patrimonio cultural, que se conozcan a sí mismos y que aprendan a convivir con los demás. Yo creo que eso sería y que no bajemos la mirada y que nos pongamos a proponer, que nos pongamos a proponer todas estas visiones que tenemos de la educación artística. Vale, ciertamente la cuestión en la materia de artes sí es importante, sí es necesaria,
no es solamente dibujitos y pinturitas, sino tiene todo un proceso integral en el desarrollo humano. Y bueno, por aquí pues ya no veo ninguna otra pregunta. Entonces ya iremos dando fin a esta sesión. Muchas gracias, Gamaliel, por prestar tu tiempo y compartirnos todas estas experiencias y trabajo que tú estás haciendo. Y bueno, pues por allí lo pueden consultar igual por, por su perfil. Por ahí te vamos a etiquetar en la charla después, por si alguien tiene alguna pregunta ya muy específica que te quiera hacer, pues por ahí lo puede contactar. Y bien, eso sería todo entonces. Nos vamos despidiendo. Mucho gusto en Perfecto. saludarnos a través de este medio. Sí, sí, sí. Sí, o sea, cualquier duda que tengan, cualquier a lo mejor material que necesiten, pues aquí estamos también para apoyarlos. Aquí el objetivo con esta página pues es crear estas redes de comunicación entre nosotros, apoyarnos, brindarnos material y pues otra vez felicitarte a ti por este espacio, en verdad que es un espacio que necesitábamos ya y qué bueno que ya por fin ya tenemos este espacio para conversar y que pues hayas tenido esta iniciativa, ¿no? Para poderlo hacer y pues te agradezco mucho por esto, en verdad. Vale, al contrario, a todos ustedes. Y sí, la idea de esta página fue abrir este espacio y compartir el conocimiento más que nada. Y pues repito, la invitación está abierta para todo aquel que quiera compartir sus experiencias, así como lo hizo nuestro invitado en esta ocasión, o quiera compartirnos algún tema en específico, pues la página está abierta para todo aquel que quiera participar, simplemente pues, manda un inbox y ya allí nos ponemos de acuerdo. Bien, entonces ahora sí, nos vamos despidiendo y pues por ahí vamos a tener otras charlas más adelante. ¿Sale? Nos vemos. Gracias a todos. Adiós.